al Señor, servir con regocijo a Dios y venir con gozo ante su presencia. Habitantes de la tierra reconozcan que Jesús es Dios. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Cantar alegres al Señor, servir con regocijo a Dios y venir con gozo ante su presencia. Habitantes de la tierra reconozcan que Jesús es Dios. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Batí, batí, batí las manos, pueblos todos, batí, batí, batí las manos al gran Rey Jesús, batí, batí por su poder, batí, batí por su gran gloria, batí, batí por sus caminos, batí, batí que son excelsos, batí, batí, maravillosos, batí, batí, y yo le alabo, batí, batí, batí las manos. Levanten las manos al Dios de Israel, levanten
misericordia, porque para siempre es su misericordia. Alaba al Dios omnipotente, al que ha hecho muy grandes maravillas, al que creó los cielos, la tierra y dio la vida, al que creó los cielos, la tierra y dio la vida. Alaba al Señor porque Él es bueno, alábale con mucha alegría, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Alaba al Señor porque Él es bueno, alábale con mucha alegría, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel, su habitación está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel, su habitación está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. ¿Y quién se alzará? ¿Quién se levantará contra el poderoso Dios de Israel? ¿Y quién se alzará y se levantará contra el poderoso Dios de Israel? Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. ¿Quién dijo que no había victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó a la serpiente, así como Enoc fue traspasado al cielo, seremos levantados a las bodas del Cordero. Seremos levantados a las bodas del Cordero. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, su nombre es Jesús, es Jesús. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Y como es Él, es fuerte como el viento, su gloria es como el mar, nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar,
Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, poder, poderoso Dios, poderoso Rey. Nada es imposible para ti, Señor. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere exaltarte. Quiero servirte con toda mi alma, quiero servirte con todo mi ser. Poderoso Dios, poderoso Rey, poderoso Dios, poderoso Rey. ¿Quién vive? Y a su nombre. Él es fiel. Jesús es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Vamos a ir a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Me siento extraño con este chiquitín. ¿Estamos allí? Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Acá vemos en esta primera carta de Reyes cómo se nos cuenta la historia de Elías. Acá se nos habla cuando Elías fue a Horeb, después de haber matado a los 450 profetas de Baal. Después de haber tenido una gran victoria, Dios lo usó para su obra y para su propósito. Y vemos aquí a Elías que llega a un lugar y se mete en una cueva. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es tremendo porque en nuestra vida cristiana son muchos los momentos en que nosotros nos encontramos como Elías, que estamos en situaciones adversas, sirviendo al Señor y con pruebas, pero sirviendo al Señor, porque eso hacía Elías. El celo de Elías era porque él solo había quedado, pero cuando él dice que solo había quedado era porque él estaba en las cosas del Señor. Y estaba tanto que el Espíritu Santo lo usa para decir que el que había de venir ante del Señor venía con el espíritu y el poder que tenía Elías. Alguien espiritual, alguien lleno de Dios. Notemos que Elías dice que deseaba la muerte. Basta ya, yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, le decía al Señor Elías. Cansado, agobiado por tanta persecución. Decía él que solo había quedado, ciertamente solo había quedado. Habían matado a todos los profetas del Señor.
A todos los que predicaban esta palabra le habían dado muerte. Y solo Elías quedaba. Y decía él que procuraban matarle. Nosotros tenemos que aprender de esto, hermano. Tenemos que aprender, porque muchas veces nos vamos a encontrar en esta situación que se encontró Elías por hacer la voluntad del Señor. Nos vamos a encontrar en esta situación que tuvo Elías, una situación difícil, donde no era que no habían israelitas. Él dice, todos te han dejado, porque no todos querían hacer la voluntad del Señor. Jesús, hablando de estos tiempos, dijo que eran tiempos donde el amor de muchos se iba a enfriar, donde pocos iban a estar con el deseo ardiente de buscarle. Y es exactamente este el tiempo de su venida, donde muchos se han enfriado, dice el Señor. El Señor, hablando de esta profecía, dijo que si el tiempo no fuera acortado, ni los escogidos serían salvos, pero por causa de los escogidos el tiempo se ha acortado. Situaciones adversas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2 de 2 de Corintios, en el verso 12, Segunda de Corintios 2:12. Estamos allí. En el nombre de Cristo Jesús. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo habla aquí algo que venía hablando él en su primera epístola a los Corintios, que se le había abierto puerta grande en el Señor. Y acá nos cuenta que aunque tuvo esa puerta para predicar el evangelio, no tuvo reposo, porque eran muchos los adversarios. Y no tenía reposo porque no había hallado a Tito. Otro, al igual que él, estaba sirviendo al Señor. En estos tiempos mataban en estas regiones a todos los que anunciaban el nombre de Jesús. Les quitaban la vida y por eso Pablo no tenía reposo. Pero Pablo termina diciendo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Cuando nosotros vemos que Elías siente ganas de morir, vemos que un ángel lo hizo dormir. Y después un ángel le tocó y después un ángel le dio de comer. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos adversos siempre el Señor está con nosotros. Él es el que siempre nos lleva. Elías estaba solo y él pudo haber pensado en su espíritu, ¿qué hago yo solo? O sea, si nadie cree. Pero él no entendía que él hacía la obra de Dios. Era el propósito de Dios para con él. No era lo que él le pareciera, era lo que Dios tenía con él. Y eso era lo que Elías debía cumplir. Todos lo habían dejado a Dios, pero ahí estaba Elías cumpliendo su propósito en el tiempo. Aquí Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si nosotros vamos a Isaías 41 y nos situamos en el versículo 8, Isaías 41, 8, Dios les bendiga. Ahí tenemos, estamos allí, en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Noten esta palabra que usa el Señor para con Isaías. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré.
sea, pueden estar los momentos adversos, pero Dios dice siempre, siempre te ayudaré. No es porque no lo veamos, no es porque la situación se ponga cuesta abajo o se haga más dificultosa que Dios no está allí. No. Nuestra seguridad tiene que estar aunque la situación no lo parezca. Porque Pablo dice que el que espera lo que ve, hay que esperarlo. Pero el que espera lo que no ve, con paciencia lo aguarda. Cuando la Escritura nos enseña en Hebreos 11 que es por la fe que agradamos a Dios, nos está diciendo que la única manera que nosotros podemos entender que Dios está allí en la situación con nosotros es por la fe. Cuando nosotros vemos las cosas que Dios hace es por nuestra fe. Es por nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da esa facultad de poder alcanzar las cosas que Dios dice. Porque en el tiempo que Dios llama, hay algunos que alcanzan y hay otros que parecen no haberlo alcanzado. El problema es la fe. Cuando Elías está acá temblando, con temor y deseando perder la vida, Elías estaba perdiendo su fe. Pero en el momento que Elías perdía su fe, allí estaba Dios. Y apareció un ángel y le tocó y le dijo, duerme. Después le volvió a tocar y le dijo, come porque largo camino te resta. Nota esto, a veces pensamos que en la situación, cuando se nos pone cuesta arriba, Dios va a estar allí y nos va a decir, ya no vas a hacer más nada, ya se acabó. Y resulta que no, largo camino te resta. Pero en ese largo camino Dios estaba con él, porque es el propósito que Dios tiene con nosotros, no es lo que nosotros nos parece hacer. Mira, hermano, cuando uno ve esos grandes atletas que alcanzan grandes nombres, que se hacen de grandes nombres, podemos decir como Ronaldo, como Ronaldinho, como Romario, todos esos jugadores famosos, no lo hacen porque simplemente juegan. Ellos lo hacen porque toman un esfuerzo extraordinario en lo que hacen. Cuando Dios nos llama a hacer cosas que naturalmente no las podemos hacer porque no tenemos la capacidad. Dios dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando Dios dice que todos están destituidos, Dios habla de toda la humanidad. Cuando nos llama, nosotros por fe entramos a esta gracia. Y cuando entramos en la gracia, el que nos esfuerza es Dios. Porque ahí Isaías en el capítulo 41 está diciendo que te esfuerzo. En el 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No es que nos esforzamos, Él nos da el esfuerzo. Es Cristo en nosotros que hace las cosas. Porque a veces vienen situaciones que naturalmente no las podemos soportar. ¿Qué pasaba con Elías en ese tiempo? Que él estaba tratando de sobrellevar las cosas y no entendía que él no podía. No podemos sobrellevar las cosas. Cuando tratamos de sobrellevar las cosas, estamos cayendo en lo mismo de alguien que no conoce a Cristo. Porque no sabemos que el que hace las cosas en nosotros es Cristo. Cuando Pablo dice allá, él dice que Cristo nos da un olor fragante en todo lugar. Él muestra su olor por medio de nosotros, pero el olor de Él, que es un olor de salvación, porque no había uno que lo hiciese, Él lo hizo. Y cuando Él lo hizo, Él merece toda la gloria. ¿Dónde Él es glorificado? En nosotros. Cuando Él muestra su olor por medio de nosotros. Cuando Él hace las cosas por medio de nosotros. O sea que por la fe es que nosotros podemos permanecer firmes en Él. Cuando Pablo habla de que se le abrió puerta grande en el Señor, son cosas que a veces nosotros como creyentes no entendemos. Cuando Dios habla de que se abren puertas grandes, a veces ignoramos que en medio de cada puerta hay muchos adversarios. Dice Pablo a los Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra personas, sino contra espíritus, contra demonios, principados, potestades. Tenemos lucha. Y son las que nos quieren detener en todo aquello que Dios quiere hacer. Porque lo que Dios quiere hacer es bueno. Es bueno.
y trae bienestar a las naciones, a las personas, a las familias. Dios fortalece, Dios establece con su obra, con su obra. Por eso es que cuando nosotros queremos sobrellevar aquello, ciertamente caemos y tropezamos. Elías deseaba la muerte, dice el Espíritu Santo. Él deseaba morir. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Elías, el gran profeta Elías. Cuando la Escritura habla de que no hay uno más grande que Juan el Bautista, ya Dios había dicho que Juan venía en el espíritu y en el poder de Elías. Un hombre que no probó la muerte, fue traspasado por Dios en un torbellino al cielo. Eso cuenta la palabra, eso yo predico. ¿Y por qué fue así? Porque él creyó a Dios. Y es nuestra fe la que vence al mundo. Eso dice Juan en Primera de Juan. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Y nuestra fe es la que obra, es la que actúa. Porque los tiempos van a venir. Dice el predicador que tiempo y ocasión sucederán a todos. A todos. Vendrá el tiempo y la ocasión. ¿Qué vence ese tiempo malo? ¿Qué vence esa ocasión malo en este particular? Nuestra fe. Notemos que cuando Jesús le dice a Pedro que iba a ser zarandeado, Jesús le dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Porque la victoria de Pedro estaba en la fe. Cuando nosotros no hacemos las cosas, cuando nosotros nos portamos deslealmente, es porque somos incrédulos, no somos gente de fe. Cuando somos gente de fe, somos gente leales. Hacemos las cosas con lealtad. Y lealtad primeramente a Dios y luego a los hermanos. Pero nuestra lealtad a Dios se muestra para con el prójimo, para con los hermanos. Porque no podemos mostrar lealtad a Dios directamente, porque Dios es espíritu. Para mostrarle la lealtad a Dios se la mostramos con nuestra lealtad a los hermanos, al prójimo. Es nuestra fe la que produce esas cosas en nosotros. Pablo dice: se me abrió puerta grande, pero aunque tenía esa puerta grande, tenía una lucha en mi espíritu. No hallaba a Tito, al joven Tito, gran predicador. Pablo no lo hallaba. Pensó Pablo, a lo mejor lo mataron por predicar el nombre de Jesús. Y Pablo no tuvo reposo en su espíritu, pero allí estaba la puerta. El apóstol a los hebreos nos cuenta de estos héroes de la fe, que ellos no veían lo que tenían por delante, pero ellos los saludaban y los confesaban desde lejos. Y ciertamente allí está la diferencia del creyente. Porque el creyente en el tiempo adverso, aunque no ve las cosas, aunque la situación es contraria a lo que Dios ha dicho, porque así ha de ser, porque allí es donde obra la fe, el creyente lo confiesa. Es como aquella persona que le había dicho Dios que iba a ser sanada. Y Dios le dice a la persona que va a ser sanada y la persona veía la enfermedad todavía allí presente. Pero la persona, cuando veía la enfermedad, confesaba por su boca que la enfermedad no estaba. ¿Y por qué lo confesaba? Porque ya Dios le había dicho que había de ser sanada. Y esta persona días después fue sanada, porque ciertamente su confesión fue lo que Dios dijo. Y ahí está la victoria. Muchas veces no entendemos que lo que Dios nos ha dicho es lo que ha de ser, independientemente de las circunstancias que rodeen a lo que Dios nos ha dicho. Por eso Dios le pregunta a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacía Elías en una cueva? Yo veo esta situación. Elías acababa de matar a 450 profetas de Baal y estaba huyendo porque una mujer lo estaba persiguiendo. Impresionante. Usted puede pensar que Elías le tenía miedo a la mujer. No, es la lucha que no tenemos contra carne, sino contra principados. Son gobernadores, son espíritus que vienen contra nosotros con fuerza a detenernos en la obra del Señor. Porque en la obra del Señor hay sanidad, hay libertad. Hay gente que van a recibir muchas cosas por la obra del Señor. Hay gente que van a ser sanadas por la obra del Señor. Hay gente que van a salir de la droga, del homicidio, de la delincuencia por la obra del Señor. Son muchas cosas que pesan sobre la obra del Señor.
Y por ello la obra del Señor ha de creer y ha de mantenerse por fe. Porque es por fe que Dios hace las cosas. Porque dice el apóstol a los hebreos que ellos alcanzaron buen testimonio por su fe. Ellos no se detuvieron. Ellos no llegaron y dijeron, no, ya esto no parece. No, ellos siguieron adelante. Porque ellos creían que Dios era poderoso para hacer las cosas como lo había dicho. Dice la palabra de José que la palabra lo probó. La palabra probó a José, pero ¿en qué lo probó? Que José veía que él estaba preso en una cárcel. José veía que después lo acusaron de sádico injustamente. Y allí estaba José, pero la palabra de Dios le decía otra cosa. Y allí estaba esa palabra probando a José. Si él iba a desmayar, si él iba a decir, no, ya esto no es de Dios. Si él iba a dejar de creer en Dios. Esa palabra estaba allí probándolo. Pero ¿sabes qué? José siguió creyendo. Y ahí Dios hablándole, no temas, José, yo estoy contigo. Así como dice Isaías, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y esa es la diferencia. Porque a veces vamos a hacer cosas para con Dios y vamos y estamos esperando que la puerta abierta es que vamos a llegar y todo está ahí hecho. Y llegamos y asumimos que lo que Dios dice es que ya todo está allí, nada más agarra y ahí está. Entonces nos hacemos personas incrédulas, que estamos caminando por vista, mas no por fe. Y los creyentes somos todo lo contrario. Los creyentes caminamos por fe. Caminamos por fe. Porque esos somos los creyentes. Los creyentes vemos que tenemos a alguien en la familia o a alguien en la comunidad o a alguien que está contraria, que está en peligro, que está perdido. Y nosotros estamos confesando cada día que Dios lo puede sanar, lo puede librar, lo puede traer, lo puede levantar. Por eso somos creyentes. Por eso somos creyentes. Porque es la palabra de Dios que está en nuestra boca. Es la confianza de que tenemos un Dios más grande y más poderoso que las situaciones. Que no vivimos por lo que vemos. El que vive por lo que ve perece. Y sus acciones se ven que es por lo que ve. Pero el que vive por lo que no ve, ese permanece. Porque ha creído a Dios. Ha creído a Dios. Y créalo, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios en su tiempo hará. En su tiempo hará. Y el que ha creído recibirá. Recibirá la promesa. Dice Santiago que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque después que haya pasado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman, o sea, que guardan su palabra, sus mandamientos, que han creído a lo que Dios dice. El tiempo no ha de cambiar para que uno pase, hermano. El tiempo no ha de cambiar para que uno haga lo que Dios quiere que uno haga. El tiempo no ha de cambiar para Dios mostrarnos que es como Él dice, lo que Él ha dicho. No. El que ha de cambiar es uno. El que ha de cambiar es uno en su confianza y en su manera de ver las cosas de Dios. Porque hay personas que Dios ha llamado y ha llamado para el servicio, para su casa, así como llamó a Saúl. Pero Saúl no entendió que el llamado de Dios para él era para que le sirviese. A veces no entendemos, a veces queremos hacer las cosas para Dios y tenemos malas actitudes. No tenemos una actitud correcta delante de Dios. Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas y no lo hacemos con amor para con Él. Y allí es donde está ciertamente nuestra derrota. Porque la victoria va a estar en ese gozo, en esa alegría con que hacemos las cosas para Él. Ahí va a estar la victoria. Cuando Dios nos llama con un propósito bueno, porque dice que los pensamientos de Él para con nosotros son buenos. Son buenos. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el pensamiento de Dios y en el nuestro. Cuando nosotros pensamos en algo bueno, pensamos inmediatamente en algo material, en algo que queremos hacer. Pero cuando Dios piensa en algo bueno, va más allá, en algo que trasciende. Y eso es tan bueno que eso trae cualquier cosa material que podamos desear. Es impresionante las cosas que Dios hace. Pero las hace porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y los pensamientos de Él son buenos.
O sea que cuando nosotros nos fundamentamos en la fe, en lo que Él dice, independientemente de lo que estemos mirando, sabemos que nuestro final va a ser bueno. Yo no sé usted, si usted prefiere estar viviendo momentos buenos y tener un final malo, o si usted espera pasar por situaciones adversas y después tener un final bueno. Pero yo le voy a decir, mejor es pasar por situaciones adversas y tener un final bueno. Porque las situaciones adversas nos fortalecen. Las situaciones adversas dicen quiénes somos. Dicen quiénes somos. Ahí vemos el hijo pródigo. En el hijo pródigo vemos que el padre tenía 2 hijos y le entrega la heredad a uno que se la pide y va y la vende y se las gasta en prostitutas. Y llega uno y se queda en la casa, allí ayudando a su padre y haciendo todas las cosas para su padre. Y después que aquel hubo gastado todo, vino arrepentido a su padre. Ahí vemos 2 ejemplos que nos muestra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el recibir las cosas en el momento es nuestro triunfo. A veces vemos personas que para mal de ellos, en un momento se inflan porque reciben cosas, pero después los vemos desinflados porque les faltan las cosas. Porque entienden como bueno el tener la situación buena al lado. Y eso no es realmente lo que es bueno. Bueno para nosotros es algo que sea estable, algo que sea fuerte, algo que sea sólido. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. A veces pensamos que la situación o la solución de una situación adversa es que tengamos en el momento para suplir esa situación, ignorando que más adelante vendrá una o bien igual, o bien más grande, o bien más pequeña, pero vendrá otra situación. Y necesitaremos igual para suplir esa situación. Necesitaremos igual. Y Dios nos enseña que lo importante es saber andar en medio de las situaciones. Y el saber andar en medio de las situaciones no es tener para suplir las situaciones. Con esto aprendemos que el enfocar nuestra mirada en lo que vemos nos destruye. Elías estaba viendo lo que le estaba pasando, pero él ignoraba que él estaba en el propósito de Dios. Dice Jeremías en Lamentaciones 3. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es fiel. En Lamentaciones 3. Vamos a leerlo del versículo 27. Luego en el nombre de Cristo Jesús. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. Amén. Aquí vemos que Jeremías en sus lamentaciones, hablando de Judá, dice que aquel que tenga una situación, que se siente solo y calle, que dé su mejilla al que le hiere y que sea colmado de afrenta, porque fue Dios quien se lo impuso. Después dice Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Qué podemos extraer de acá? Que Dios no era ignorante de lo que estaba pasando a Elías. Algo Dios le estaba enseñando a Elías. Dios le estaba dando a Elías más fuerza, más carácter,
para todas las situaciones que él había de enfrentar, porque es lo que Dios hace con nosotros. A veces decimos, no, ya estoy listo. Es como aquel envalentonado que ve la situación buena en el momento y dice, no, yo lo tengo todo. Pero ignoran que no lo tienen todo. No lo tienen todo. Porque hoy puedes tener, pero de repente mañana no. Las situaciones cambian en un momento. En un momento cambian las situaciones. Y rápido, así cambian. Por eso es bueno tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es bueno, porque todo lo que sucede debajo del cielo es porque Dios lo hace. Y dice que Él no desecha para siempre, sino que se compadece según su misericordia. Cuando Él vio a Elías, Él se compadeció, aunque Él estaba tratando con Elías, porque Dios trata con nosotros. Cuando vienen las situaciones adversas, Dios está tratando con nosotros. Que ciertamente la situación adversa no la trae Dios, pero Dios la permite para tratar con nosotros. Para tratar con nuestro carácter, para tratar con nuestra valentía, nuestra fuerza, nuestras ganas de hacer las cosas y nuestra confesión de quién es el que hace las cosas. Porque esto es lo que nos cuesta entender. Cuando Dios habla por medio de Isaías, dice allí, yo te esfuerzo, yo te ayudaré, siempre te sustentaré. O sea, ¿quién lo hace? El Señor. ¿Quién lo hace? El Señor. Pero como lo hacen nosotros, a veces tendemos a gloriarnos como que si fuese obra nuestra, como Pablo tuvo que haber recibido un mensajero de Satanás para que se humillara, porque las revelaciones y toda esa gloria que Dios estaba revelando en él lo hizo enaltecerse, no entender que era Dios el que estaba obrando en él poderosamente. Y son las cosas. Mire, cuando usted ve la historia de José, usted dice, uy, José alcanzó todo lo que Dios dijo. Pero ¿qué cuando José estaba en la cárcel? ¿Qué cuando José estaba preso? ¿Qué cuando José era sirviente de Potifar? ¿Ah? ¿Dónde estaban esos sueños que tenía José? ¿Dónde estaban esos sueños que José había recibido de parte de Dios? José pudo haber dicho, eso no es de Dios. Pero José no dijo aquello. La palabra lo probó. O sea, José lo confesó. Y eran sus sueños. Él lo contaba creyendo de que Dios lo iba a hacer. Confiado en que lo que Dios había dicho se haría. Y allí está la diferencia. Cuando vemos personas que dejan de servir, que dejan de hacer las cosas para Dios porque dejaron de creer. El tiempo los derribó. Las palabras los probó y los halló faltos. Cuando usted ve que alguien no hace las cosas para el Señor es porque la palabra lo halló falto. Lo halló falto. Cuando tú ves que alguien se levanta contra Dios es porque la palabra lo halló falto. Lo halló falto y no pudo aprobar. ¿Por qué? Porque no creyó a Dios. Y los héroes de la fe, dice Hebreos 11, que ellos alcanzaron buen testimonio porque le creyeron a Dios. Porque a pesar de la situación adversa, ellos sabían que Dios era poderoso para hacer todo como Él había dicho. Y esa es la diferencia. Porque cuando Dios nos llama para recompensarnos. Porque en vano nos dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera. En el nombre de Cristo Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia a los que le buscan. Es necesario. Cuando decimos que algo es necesario es que sin eso no ha de ser. Eso es necesario. O sea, para acercarse a Dios es necesario creerle que Él nos va a premiar por haberle buscado. O sea, que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios es porque sabemos que en Él están nuestras recompensas. Pero el acercarnos es una acción. Y el acercarnos no es ir a la iglesia, el acercarnos no es escuchar la palabra un día, el acercarnos es ir a la iglesia, escuchar la palabra 1, 2, 3 días, hasta que creemos, hasta que avanzamos, hasta que crecemos, hasta que esa palabra nos prueba y mostramos que somos creyentes. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado, tenemos acciones que demuestran nuestra fe que es firme, que son las obras de nuestra fe. Las obras. Porque a veces vemos gente que no parece. Y vemos gente que parecían en un tiempo,
pero vemos que las cosas cambian y lo que parecían un tiempo ya no parecen. ¿Por qué? Porque el tiempo probará. En el tiempo la palabra nos prueba, nos prueba. Así probó a Elías. Elías estaba enflaqueciéndose, estaba decayendo, pero su fe no faltó. ¿Por qué? Porque Elías, él deseaba la muerte, era por Dios, y es tremendo. Deseaba la muerte porque tenía un celo por Dios. Por Dios. Pero hay gente que a veces desea la muerte porque no tiene con qué pagar cosas, porque tiene situaciones adversas, porque no quieren soltar cosas. Eso no tiene nada que ver con Dios. Cuando Hebreos 11 nos dice que nosotros debemos esperar, que Él nos va a recompensar, es eso lo que está en nuestro corazón para nosotros seguir adelante. Las obras no arrancan sin una promesa de Dios. Las obras arrancan con una promesa de Dios, una palabra que Dios ha soltado. Y esa palabra nos prueba, crea lo que nos prueba. Nos prueba. Dios nos prueba si en el tiempo de que Él suelta esa palabra hasta que se cumple, nosotros servimos, andamos, corremos, avanzamos con la visión, con esa visión, con la misma visión. No ponemos estorbo. No es como aquel que va a hacer algo para el Señor y siempre tiene una excusa, pero cree que su excusa de que no lo pudo hacer es una excusa de que lo intentó hacer, ignorando que cuando somos de Dios y hacemos las cosas para Dios, dice Pablo, que Él nos da la victoria siempre, siempre. Si vamos a 1 Corintios 15, en el versículo 57, 1 Corintios 15, 57, Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. O sea, Dios nos da la victoria en todas las. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios siempre nos va a dar la victoria. Pueden venir aparentes reveses, aparentes, pero siempre tenemos la victoria. Dios siempre nos va a dar la victoria, siempre, siempre. Cuando vamos a hacer cosas para Dios, siempre va a haber la victoria. Pero ¿cuándo va a haber la victoria reflejada en nuestra vida? Cuando crecemos en la obra del Señor siempre, porque Pablo dice que Dios nos da la victoria siempre. Eso es lo que acabamos de leer, ¿cierto? En el 15:57. Pero si leemos el 58 dice, así que, ese así que viene con respecto a lo que él dijo antes, Dios nos da la victoria siempre. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Es como aquel que el pastor ve que no sirve para cualquier cosa o para algo en específico. Y el pastor le dice a la persona, yo creo que usted no es para usted. Y la persona, como le dicen que no es para ella o para él eso, se molesta y actúa mal. Pero hay otros que son de fe. Y aunque el pastor le diga así, dicen, no, yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Y lo que hacen, los que se les pone a hacer, Dios le da la victoria. Dios le da la victoria. ¿Por qué? Porque permanecieron firmes y constantes, creciendo en aquello que se le dio, que es la obra del Señor. Y esa es la diferencia. Porque Dios siempre nos da la victoria y esa es la promesa. Pero se la da ¿a quién? Aquel que permanece firme y constante. No aquel que actúa mal y desecha lo que estaba haciendo. No. Dios le da la victoria a aquel que sigue creyendo. Como aquel que se acerca a Cristo porque tiene desesperanza en su vida. Porque tiene situaciones adversas en su vida. Y se acerca a Cristo con su desesperanza. Créale a Cristo. Porque cuando usted le cree a Cristo, Dios obra en favor de usted. Si usted se permanece ahí firme, constante, creciendo en esa fe que Dios le ha dado en aquello que usted le cree al Señor. Allí está la diferencia, hermano, porque Dios no usa
a gente sin fe. Dios llama por la fe. Cuando la palabra viene a nosotros, Dios lo único que busca en nosotros es fe. No capacidades, es fe. Es fe. Es como Pablo cuando tiene su problema ahí. Bendito el nombre de Jesús. Ahí Pablo, él viene contando en Romanos 7 que él trataba de hacer las cosas pero no podía. Tenía en su mente la ley de Cristo pero no podía obrarla porque había un pecado allí que él no podía dejar de cometer. Y él dice en el versículo 24 de ese capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nota esa aclamación de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la exclamación de Pablo no fue yo tengo capacidad, no. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y es la actitud del creyente, porque en la situación adversa Dios espera es ver nuestra actitud. Cuando usted tiene una mala actitud y desecha lo que estaba haciendo, Dios vio su actitud y esa actitud va a ser la que le dé una recompensa a usted. Cuando usted ve la mala situación en medio de lo que Dios le dijo y usted tiene una actitud que confiesa que Dios es poderoso para hacerlo, Dios está viendo es aquello. Porque cuando el rey se levanta y dice es hora, es hora. Cuando Jesús levanta las manos y dice dale la victoria, es la victoria. Ahí no hay tutía y no hay que esperar segundos, horas, años. No, cuando Dios da la palabra, se hace. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Así es, hermano. Su palabra decretada es una obra hecha. O sea que nuestra fe lo que busca es que Dios suelte la palabra. Que Dios diga la palabra. Pero es nuestra fe, nuestra confianza en lo que Él dice. Porque mi vida cristiana es la que dice lo que yo le he creído a Dios. Cuando yo veo gente incrédula, yo digo, no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Porque obran de acuerdo a lo que ven. Y entonces ven en un lugar, ay, ahí sí está Dios, porque ven mucha gente. Ignoran la obra de Dios. En el tiempo de Jesús no fue diferente. Preferían ir a los fariseos porque estaban en el gran templo y no querían escuchar a ese hombre porque andaba por ahí caminando a la deriva, Jesús de Nazaret. Pero los que siguieron a ese hombre vieron la gloria de Dios, milagros, portentos, hablaron nuevas lenguas, vieron visiones, vieron el poder de Dios en sus vidas, porque escogieron creerle a Dios. Escogieron creerle a la palabra, no a la situación, no a lo que parecía. Porque en medio de lo que parece, Dios saca a los incrédulos. Dios saca a los incrédulos. Usted dirá, uy, qué tremendo. Si Dios en lo que parece saca al incrédulo, porque el incrédulo está esperando ver para creer. Nota que cuando Dios le dice a Tomás, si nosotros vamos a Juan 20, Juan 20 en el versículo 26, vamos a leerlo el 24, estamos allí, en el nombre de Cristo Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Tomás era un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque él creía cuando veía. Hay gente que es así. Hay gente que ignora y los ponen a hacer un ministerio y después Dios mueve al pastor, aún sin el pastor saberlo, para que lo saque y lo ponga en otra parte o lo deje sentado. Y no entienden que Dios los está probando para ver cómo van a actuar. Y no entienden que es Dios quien prueba al creyente para ver su corazón, para ver su manera de actuar en cada situación. Y no lo entienden. No lo entienden porque son personas que creen porque ven. Ay, me sacaron. Entonces no hago nada. No hago nada. Toma, yo no voy a hacer nada. Y toman actitudes, a veces hasta mienten, a veces hasta son hipócritas, porque no le creen a Dios. Cuando le creemos a Dios puede darse cualquier situación. Me sacaron, yo creo que eso es mío, Señor. Y esa es la diferencia. Me sentaron, yo creo que eso es mío, Jesús, porque te creo a ti. Es así. Que no ha habido servicio, yo creo que habrá servicio. Yo creo que esto se hará porque es la fe, no es lo que veo. No es lo que veo. La primera declaración a Jesucristo de que Él era Dios se la da a un incrédulo, Tomás. ¿Y por qué declaró que Él era Dios? Porque lo vio vivo después de haberlo visto crucificado y dijo, este es Dios. Amén. Él lo reconoció, pero después de haberlo visto vivo, y eso a Dios no le sirve. Jesús le dijo, ¿me crees porque lo viste? Eso es muy fácil. Eso es muy fácil creer porque ves. Y muchos lo verás, que cuando ven que se están haciendo correrán, pero Dios le dirá lo mismo, no, vayan a comprar aceite, se quedan fuera, porque no tuvieron aceite en el momento. Tenemos que aprender a creer cuando no vemos. Allí es cuando Dios se agrada. Dichosos los que creen sin ver, dichosos, felices, bienaventurados, personas que tienen un gran futuro porque creen sin ver, creen cuando no ven nada. Ese es el que Dios llama, ese es el que Dios ama, ese es el que Dios busca que le adore en espíritu y en verdad, porque es alguien que le cree en todas las situaciones. No actúa mal porque le cree a Dios. Y esa es la diferencia. Porque a veces no entendemos. Podemos pensar que el Dios de los cielos obra como nosotros obramos y resulta que no. Israel estaba pecando y Dios incitó fue a David a que censara al pueblo. Uy, pero ¿por qué si aquel peca tú incitas a este? Él es Dios. Y Él hace como quiere. Él hace. Cuando somos gente de fe, no entiendo por qué esto pasa así, no entiendo. Pero yo creo en Jesús. Yo sé que lo que Él dijo va a hacer, porque Él lo dijo. Y allí está la diferencia. Porque cuando Dios habla a una vida, a un alma, Dios le da una palabra. Y esa palabra Dios la da, aún sabiendo Dios que la palabra está estacionada años después. Es donde esa palabra se cumple. Dios la da. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A veces por ignorancia pensamos que esa palabra se cumple 25 años después. No, esa palabra se cumple en Jesucristo. Porque la simiente, dice Pablo, que no era mucha simiente, sino una, Cristo. Cristo. Y son cosas tan tremendas las que Dios hace. Por eso es que hay algunos que se lanzan a la aventura porque son incrédulos, no tienen fe. En el tiempo de la prueba, desmayan. En el tiempo de la prueba desmayan. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha hablado, se estaciona como Dios lo ha dicho, lo ha dado. No es como nosotros podemos pensarlo. Allí es donde obra la fe. Porque a veces hablamos de fe y ni entendemos cómo la fe obra. La fe obra cuando no hay esperanza. La fe obra cuando las cosas no parecen. La fe obra cuando usted no ve nada. Ahí obra la fe. Cuando otros dicen, uy hermano, no, esto fue que algo pasó. No, yo creo que Dios lo dijo. Amén. Yo creo que Dios lo va a hacer.
Dios da una palabra, allá tengo una puerta abierta, ay, me voy, no veo nada, ay, es que Dios no dijo nada. Gente así Dios no usa. Dios no usa gente así. Dios usa gente que se para en la calle y dice, esto no parece, Señor, pero tú lo dijiste, tú lo dijiste. Ese es el que Dios usa. Ese es el que Dios usa. Mira que cuando Moisés se para en el mar y ve el mar así al frente y ve al ejército de Faraón que venía detrás, le clama al Señor y el Señor lo regaña y le dice, ¿por qué me clamas a mí? Extiende tu vara y abre el mar. Porque es la fe lo que Dios honra. Y cuando nosotros nos paramos en las situaciones con desesperanza, ahí es donde Dios está esperando. Bueno, hónrame. No ves nada, hónrame, glorifícame, porque Él es Dios. Porque si usted está esperando ver algo, así como Tomás, si yo no veo los huecos de los clavos, si yo no veo el que lo traspasaron y meto su dedo allí, yo no creeré. Bueno, hermano, si usted es de eso, Jesús le dice, esto no me sirve. A mí me sirven los que creen sin ver. Los que creen sin ver. Cuando somos creyentes, aún vemos situaciones que se nos cuentan de personas que ni conocemos y nos cuentan de milagros que han recibido y uno con la fe, uno lo cree. Uno lo cree. Y te digo, hay un trecho de ahí hasta que sea cierto, hay un trecho que es largo. Y ha de ser cierto como no ha de ser cierto. Pero nuestra fe no funciona porque ha de ser cierto o no ha de ser cierto. Nuestra fe funciona porque creemos que Dios es poderoso para hacerlo. Allí es donde funciona nuestra fe. Que donde no parece, Dios obra. ¿Cuántas personas a veces no han tenido ni siquiera qué comer en el día y le han creído? Tú dijiste, Señor, que proveerías y yo esperaré porque tú proveerás. Y Dios ha proveído. Dios ha proveído. ¿Y sabes por qué Dios provee? Porque la fe es la que Él honra. La que Él honra. Es así. Ahora hay personas que nada más le tienen fe a Dios para eso. Como cierta persona decía, me decía antier, que hay personas que se han apartado del Señor y siguen diezmando y Dios los bendice. Y yo le digo que bueno, que está bien porque Dios bendice y honra esa fe en ese sentido. Pero eso no los va a salvar. Porque Dios honra que Él prometió que el que lo probara en eso le abriría las ventanas de los cielos. Amén. Y ahí Dios es fiel. Pero la fe que nos salva no es en eso. ¿Se ve? La fe que nos salva es en Jesús. Y esa es la diferencia. Y Jesús dijo, el que me sirviere estará a donde yo esté. O sea que si usted quiere estar a donde está Jesús, su fe tiene que estar cimentada en servir a Jesús. En cualquier situación. Porque eso es lo que lo va a llevar hasta donde Él esté. Amén. Porque eso fue lo que Él dijo en ese sentido. En el sentido de bendecirte materialmente, Él dijo que era eso. Bueno, si solo buscas eso, haz eso, que Dios es fiel. Pero no esperes lo otro, porque en el otro sentido Él ha dicho, el que me sirviere estará donde yo esté. Amén. Y son cosas que tenemos que aprender. Nuestra fe es la que nos va a honrar delante de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. A eso es a los que Dios honra. ¿Y quién honra a Dios? El que le cree. El que se acerca a Dios con fe. Nota que la mujer sirofenicia, cuando Jesús va y Él va a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esta mujer sirofenicia, cuando Jesús llega y le dice, no me es lícito darte el pan a ti porque es para los hijos. La mujer no se derribó ni se desmayó. Al contrario, utilizó una parábola para el Señor y le dijo, mira, Señor, aún los perros comen de la migaja que caen del pan que los hijos están comiendo en la mesa. Tremendo lo que le dice esta mujer al Señor. Tremendo. Se le hizo por debajo y le dijo, Señor, yo sé que tú eres poderoso para suplir todas las cosas. ¿Y qué hizo Jesús? Mujer,
grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia como creyentes. Porque hay personas que Dios ha llamado y duran años y nunca sirven a Dios. Nunca le sirven porque malentienden a Dios. Malentienden a Dios. Piensan que Dios está para hacer lo que ellos quieren. No. Es su obra. Y Él saca al hombre y quita las manos del hombre de su obra. Porque la obra es de Dios. Esta obra es de Dios. Él hizo el mundo por Él, por medio de Él y para Él. Es una bendición que Él nos haya dado vida. Es una bendición que Él nos haya permitido vivir, tener hijos, disfrutarlo. Eso es una bendición. Y si fundamentamos nuestra fe en Él, todo eso lo vamos a disfrutar. Y vamos a partir de acá con Él. Y esa es la bendición. Pero el hombre se desvía a lo que él piensa, a lo que él quiere. Se olvida de Dios. Es triste porque hay personas en las iglesias olvidadas que se olvidaron hace rato de Dios. Se olvidaron hace rato de Dios. Dios no es el que dirige sus vidas. No escuchan a Dios. No le atienden. Son unos religiosos. No le atienden. No quieren que Dios dirija sus vidas. Qué bendición cuando Dios dirige nuestras vidas. Porque en el tiempo malo solo postramos nuestros rostros y reconocemos que Él es nuestro Señor. Y el tiempo malo pasa y Él nos sustenta, nos cuida, nos lleva, nos dirige, nos provee, nos hace estar seguros. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso es que es bueno entender que los que heredan las promesas son los que le creen a Dios. Pablo dice, aunque se me abrió puerta grande, no he tenido reposo. ¿Por qué Pablo no tenía reposo? A veces leemos esto allí y decimos, no, bueno, es el apóstol Pablo. Lo que haya hecho ahí tuvo que haber sido bueno. No, ahí hay un ejemplo del Espíritu Santo para con nosotros. Él no tuvo reposo porque él no hallaba a Tito. Y él no confió que Dios guardaba a Tito. Porque al igual que él, Tito hacía la obra. Amén. Por eso él no podía abocarse a la puerta grande que estaba abierta. Y son cosas que a veces no entendemos. A veces pensamos que porque los otros no sirvan, nosotros no vamos a servir. No. Hay puerta grande, yo voy a la puerta grande. Como Elías, solo yo he quedado, voy solo yo. Y esa es la bendición. Porque el que hace la diferencia es el que obra en favor de lo que Dios dice. De lo que Dios dice. ¿Dónde puede ser Dios glorificado? Todo lo que hay debajo del cielo es de Él. Mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Mío es el oro y mío es la plata. O sea, no es glorificado en estas cosas materiales. Él es glorificado por nuestra fe. Nuestra fe que obra por amor a Él. Una fe que obra. Y es tremendo porque yo me imagino a Noé haciendo esa arca. Y las personas del tiempo burlándose de Noé. Uy, pero aquí no llueve, aquí no hay río, aquí no hay mar. ¿Qué haces tú? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué pierdes el tiempo? Pero es que lo que estaba haciendo Noé, la obra de Noé, no estaba fundamentada en el tiempo, en la región, en el área. Estaba fundamentada en lo que Dios había dicho. Y esa es la diferencia. Por eso dice que Dios vio a toda la humanidad, pero se agradó de Noé. ¿En qué se agradó de Noé? En su previo conocimiento, que él sabía que Noé iba a creerle a él. Esa es la diferencia. Pensé que a veces vemos personas y dice, uy, pero esta persona se portó mal y cómo Dios lo usó, cómo David puede ser un hombre conforme al corazón de Dios, cómo Pablo puede ser el gran apóstol si perseguía a la iglesia, porque no entendemos que Dios mira el corazón de fe que esos hombres tuvieron para con Él. Por eso vemos que hay personas que usted la ve a veces riéndose siempre, pero se portan tan mal con Dios. Actúan tan mal con el Señor, tan deslealmente.
Y lo hacen precisamente porque no tienen un corazón de fe hacia Él. No entienden que el que los mira es el Señor. El que fija los ojos sobre nosotros es el Señor. Cuando el Señor dice una palabra a nosotros, no esperemos nunca que después que la dijo, vamos a ver todo lo que Dios ha dicho. Gloria a Dios si fuese así. Pero yo te voy a decir, cuando Dios dice algo, la palabra te va a probar. ¿Y en qué te va a probar? Que va a venir esa palabra en el tiempo contigo y la situación no va a reconocer a esa palabra. Y ahí es donde tú vas a tener que tomar una decisión. Si creerle a la palabra de Dios o creer en la situación. Por eso Israel se fue al mundo. Porque ellos creían más en lo que veían y se sustentaban mejor en lo que veían que en lo que Dios decía. Y cuando hay gente de fe es porque han escogido, como Moisés, desechar y tener en menos todo ese deleite del mundo y escoger el vituperio de Cristo. O sea, pasar y padecer saludando y declarando aquello que no ven, que esperan por la fe que tienen en ese Dios glorioso y poderoso. En ese Dios glorioso y poderoso. Porque cuando nosotros leemos Isaías 41, no solamente el Señor le dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. El Señor le dice en el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que contiendan contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Porque a veces, cuando hacemos las cosas para el Señor, nos indigna, hermano, el ver las reacciones de algunas personas que no conocen a Dios. Las actitudes que tienen. Uno le indigna. Pero el Señor dice, no temas. Vendrá un tiempo que los buscarás y no los hallarás. Todos los que se enojaren contra ti serán avergonzados, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te lleva de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero ¿en qué Él nos toma de la mano derecha? ¿En qué nos toma de la mano derecha? Porque la mano derecha es su mano de obrar, su mano de capacidad, su mano de poder, que es donde está sentado Jesús. Esa palabra hecha hombre que habitó en medio de nosotros, el obrar de Dios. Es por la fe que nosotros hacemos las cosas de Dios. Y como lo estamos haciendo, eso es lo que nos está demostrando que Dios nos está ayudando. Porque hay algunos que piensan que porque tú hagas las cosas y no veas lo favorable de Dios, Dios no está contigo. Y resulta que en hacer eso es que Dios está contigo. Es que Dios está contigo. Por eso yo siempre he enseñado que el cristiano debe aprender a hacer las obras por su cuenta, a no ser llevado, porque nosotros como pastor enseñamos a las personas a ayudar, a servir, a hacer las cosas. Pero no es el fruto para Dios ese. Esa es la plena o la simple instrucción de un pastor. Y al hacerlo solo estamos recibiendo una orden. Cuando lo hacemos nosotros mismos, emanado de nosotros mismos, ciertamente ya la semilla está en nosotros. La simiente está en nosotros. Y el obrar ya es nuestro. O sea que la recompensa es nuestra. Es nuestra. Es como cuando Josías cree a Dios y ve y se indigna por ese libro de la ley que apareció y ve que todos sus padres habían ofendido a Dios. Josías se indigna y manda al pueblo a obedecer a Dios. Lo forza a obedecer a Dios. Pero ellos no lo hacían porque deseaban hacerlo. Porque Josías lo mandaba porque era el rey. Por eso lo hacía. Y la instrucción es para que aquella instrucción
nazca en nuestro corazón. Porque el propósito de este mandamiento, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1, es el amor nacido de corazón y de fe no fingida. ¿Cuántas veces veo fe fingida? Por eso es que hay personas que les cuesta estar delante de un creyente, porque el creyente resiste al que no actúa como creyente. El creyente resiste a aquel que se comporta no como un hermano, no como un siervo fiel a Cristo. El creyente resiste a aquel que no le cree a Dios. Y lo resiste no para destruirle, le resiste para poder salvarle. Porque esa es la diferencia. Porque la fe es la que nos salva. La salvación es por fe. Cuando alguien actúa como incrédulo, lo que está demostrando con su vida es que no va a alcanzar las cosas de Dios. No podemos decir, bueno, no importa, aquí sufro pérdida, pero allá tengo ganancia. No. Acá andamos con Cristo. Y cuando Cristo venga, Él dice, os tomaré a mí mismo. A mí mismo os tomaré, dice Jesús. O sea que la victoria comienza acá. La victoria comienza acá. No hay situación para nosotros que permanezca en el tiempo, no. Cuando las personas permanecen de la misma manera por tiempo, lo que están demostrando en su vida es una derrota. Que fueron vencidos en algo y fueron esclavizados en ese algo. Nuestra fe es la que derriba toda esclavitud, toda derrota. Nuestra fe es la que vence, es la que nos da la victoria. Nosotros en Jesucristo somos más que vencedores, no simplemente vencedores, más que vencedores. Más que vencedores. Y somos más que vencedores, ¿por qué? Porque no tenemos que fingir. Porque vivimos por la fe y creemos en esa fe. Nota que cuando Ananías y Zafira, ellos fingen su obrar, es para quedar bien con el pastor Pedro y con los hermanos de la congregación. Y cuando el Señor habla inspirando a Pedro, Él dice, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Porque el que finge, le miente, es al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo es al que le miente, no a uno. Porque finge ciertamente para llegar y congraciarse con el que está allí. Y son las cosas. Tenemos que aprender. Nuestra fe espera de Dios. Aun cuando damos para Dios, lo hacemos sin que nuestra izquierda vea lo que hace nuestra derecha. Impresionante lo que Dios nos enseña. Porque es la fe la que nos da la victoria. Dios se agrada en el que le busca a Él. La victoria es de Dios, pero para los que le creen, para los que le creen a Dios. Porque los tiempos pasan, así como las estaciones pasan, igualmente los tiempos. Los tiempos pasan. ¿Qué tiempo esperas para mañana? Espero que te apresures a sembrar para que mañana tengas un buen tiempo. Porque si mañana no tienes una buena siembra, no puedes esperar una buena cosecha. Allí es donde obra la fe. Que la fe no ve aquello, pero sigue sembrando en aquello. Sigue esperando en aquello. Sigue trabajando para aquello. Y es esa fe la que le da buen testimonio a aquellos. Porque el alcanzar es el tiempo después de obrar. Y el alcanzar es la palabra que Dios suelta después de habernos mirado en una vida de fe. Dios miró a Abraham en su vida de fe y después, en el tiempo en que tardan las mujeres en dar a luz, Dios apareció a Abraham y le dijo, por este tiempo vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Se acabó el tiempo de esperar. Dios dio la palabra. Allí está tu fe, Abraham. Allí es cumplida tu promesa porque creíste. Pero Abraham, dice el apóstol a los hebreos,
que cuando se desesperanzaba, tenía más esperanza. ¿Qué es esto, hermano? No son solo palabras, son obras. Son obras. Él tendía a desmayar y dejar de hacer las cosas para Dios, y él no. Él se esforzaba y seguía enseñando a su casa, a sus siervos, y seguía sin recibir las cosas de otros que no tenían a Dios, apartándose para lo que Dios enseñaba, porque él le creía a Dios. Él creía que en Dios tenía sus promesas. Y mira, hoy es el padre de la fe. Hoy es el padre de la fe. Y mañana muchos hablarán del renuevo. ¿Por qué? Porque hubo fe. Porque hubo fe. Pero al igual, cuando leemos esta palabra y uno se estremece, porque yo me estremezco cuando veo muchos hombres acá que hicieron estas cosas para Dios. Uy, cómo Dios los usó. Pero también no debo ser ignorante para no saber que hubieron muchos que no alcanzaron como ellos las cosas de Dios. Hubieron muchos, porque la misma palabra nos enseña muchos que cayeron delante de Dios y cayeron por su incredulidad. Y dice el apóstol a los hebreos que ellos no entraron a causa de incredulidad y Dios se desagradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios los dejó derribados, no alcanzaron las promesas. ¿Y por qué no alcanzaron las promesas? Por su actitud. Por su actitud. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo funciona como Dios lo ha dictaminado. No podemos ir contra lo que Dios establece. Por eso es que cada vez que yo me siento desorientado, cada vez que yo siento que he perdido el camino, yo voy a la palabra y Dios me vuelve a meter en el camino. Dios me vuelve a orientar y Dios me dice, es allí, es por allí. Por eso dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Andad por él. Sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Vigilan su vida cristiana para que vayan con el que los cuida, con el que los ama y con el que les da seguridad. Y esta es la diferencia. Cuando nosotros vamos a lo que Dios establece, nuestra vida va a estar segura. Solamente allí, solamente allí. Porque las palabras de Dios son para el creyente. Cuando Dios habla, Dios espera fe. Dios busca fe. Y la fe se muestra no por alguien que dice, ay, yo creo aquí. No. La fe trae una obra. Porque ellos obraron. Y por eso son una gran nube de testigos. No de testigos que se paran allí en derredor a gritar, no. Dice, sus acciones están alrededor de ti porque tú las has leído, te las han contado, las has creído y están alrededor de ti como una gran nube de testigos que hicieron lo que Dios decía que había de hacerse. Amén. Y esa es la diferencia. Queremos alcanzar las cosas de Dios, tenemos que tener una actitud correcta. Y si queremos una actitud correcta, tenemos que creerle a Dios. Si Dios dijo algo, uy, hermano, espere que el enemigo va a venir a robar lo que Dios dijo. Porque dice que en el primer terreno el diablo va y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dios no siembra, pero Dios no nos siembra para que lo arrebate. Dios lo siembra para que eso dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Dios siembra para que eso espigue y después florezca. Para eso Dios siembra. Dios no siembra para que se nos arrebate la palabra. Ahora, para que no se nos arrebate la palabra, tenemos que luchar. Tenemos que luchar por esa palabra. Si hemos creído a Dios, tenemos que luchar, confesarlo, saludarlo desde lejos. Si la situación no parece ser, usted saluda aquello que Dios dijo, no la situación. Si quiere saludar la situación, adelante. Pero vivirá cada día por las situaciones y espérelas porque mañana volverán y volverán pasado y volverán pasado. Pero cuando usted vive por lo que Dios dice, créalo, porque Dios enviará la lluvia una tras otra vez y usted estará seguro. Y los tiempos pasarán y usted estará seguro. Y aquel que usted ve que se levanta, como Dios dice, ya no los verás. Aquellos que se enojan contra ti, ya no los verás. Los buscarás y no los hallarás. Esa es la diferencia. Porque cuando Dios nos da cosas,
el mundo se levanta contra aquello. Porque el mundo no cree sino lo que ve. Sino lo que ve. Por eso es que el que camina conforme al mundo perecerá con el mundo y sus pasiones. Creámosle a Dios, hermano. Dios nos ha llamado a tener fe, no a ser personas de las situaciones, personas de fe. Como hay personas, mira, si nosotros vamos a Juan 5, ahí hay una situación, hermano, de sanidad. Reina Valera la titula el paralítico de Betesda. Acá vemos que este era un estanque donde cada cierto tiempo descendía un ángel. Y el que bajaba las aguas después que el ángel descendía era sanado. Allá había un paralítico que cuando el Señor lo consigue allí, le dice, uy, ¿qué haces tú aquí? No, llevo tanto tiempo. El Señor tuvo misericordia, porque Él dice que Él se compadece en tener misericordia. Y tanto tiempo llevaba ese hombre allí porque cada vez que iba a bajar otro bajaba primero que él. Claro, era paralítico. Y dice la palabra que el Señor lo sana. Cuando Él lo sana, los fariseos lo ven, que Él anda con su estera donde Él se acostaba. Y le dicen, ¿quién te dijo que tú podías cargar esto en día de reposo? Entonces el paralítico, el que era paralítico, le dice, no, el que me sanó me dijo que podía hacerlo. Me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es ese? No sabemos quién es. Cuando Jesús lo consigue nuevamente, eso está en el 5:14, Jesús le dice, hombre, no, cuídate de lo que hace. Vamos a leerlo allí textualmente. En el 5:14, le dice el Señor, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor le dijo, cuídate de tus actitudes, de las cosas que haces, para que no te venga otra cosa peor. Y dice después que él halló a los fariseos y le dijo que había sido Jesús. Y es tremendo, porque a veces las personas piensan que por haber recibido algo ya ganaron el cielo. Mira este hombre. Jesús le sanó y después Jesús tenía que andar escondiéndose porque él lo había descubierto. Una cosa impresionante. Y no ignoremos, hermanos, que podemos tener Dios nos puede suplir para una situación. Pero no ignoremos que la voluntad de Dios tiene que estar en nuestra vida. Y la obediencia a Dios tiene que estar en nuestra vida. Porque a veces pensamos que por haber alcanzado aquella, ya lo logramos todo. Y Jesús le estaba diciendo, cuídate, no peques más para que no te venga algo peor. Y no entendemos que el estar bien y el estar seguro es estar en la perfecta voluntad de Dios. Es que las palabras de Dios se cumplen en nosotros. Que cada cosa que Dios nos ha trazado a hacer y nos ha dado para hacer, nosotros las cumplamos y las obedezcamos. Es la voluntad de Dios que su obra corra en medio de los tiempos. Y no que corra como nosotros la vemos, sino como Él quiere que corra. Porque a veces queremos que la obra sea como nos parece. Y cuando Dios dice algo, no escuchamos a lo que dice Pedro. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, tú no puedes esperar un en breve de Jesús como un en breve del hermano. Hermano, ya vengo. Ay, hermano, va y viene porque me dijo ya vengo. Pero Jesús te dice ya vengo y usted no sabe si ese ya vengo es mañana o es dentro de 10 años, dentro de 20 años. Porque es Jesús el que lo dice. Y hay una diferencia, ¿cierto? Pero no porque el tiempo sea tardo, o sea corto, o sea rápido, nosotros vamos a desechar lo que Jesús dijo. Al contrario, mientras más pasa el tiempo, Jesús lo dijo. Y esa es la diferencia. Él dijo que allá había puerta grande, hay puerta grande. Que no veo, que no parece, Él lo dijo. Ahí está el mar y no podemos pasar. Extendió Moisés su vara y el mar se abrió.
¿Qué hizo Moisés? Escuchó a lo que Dios dijo. Y eso fue lo que trajo la obra de Dios. Porque cuando Dios habla, lo hace solo para mirarnos. Cuando Dios nos dice cosas, lo dice para mirarnos. Para mirarnos. Cuando Dios le dice a alguien algo y después la persona ni se acuerda de lo que Dios dijo con respecto a esa misma persona, crea lo que Dios está mirando, cuánto le desecha. Cuando Dios habla y las personas se acuerdan de lo que Dios dijo, Dios mira aquello. Este está atento a lo que yo hablo, a lo que yo digo. Y son cosas que tenemos que tener presentes, porque Dios nos mira, para eso Él habla, para mirarnos. Él envió a sus profetas y hablaban los profetas y Dios miraba. Dios miraba al que atendía su palabra. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.